El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos un sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer explicábamos, queridos hermanos, los tres estados en que podemos encontrar a toda la iglesia. Tres estados maravillosos que nos demuestran un proceso muy especial que Dios, a bien de nosotros, ha querido establecer. El primer estado de la iglesia es la iglesia militante, que somos nosotros. El segundo estado de la iglesia es la iglesia purgante, no purgante de medicina, sino porque está en el purgatorio, purgando sus penas, expiando sus faltas, purificándose para llegar al tercer estado de la iglesia, que es la iglesia triunfante en el reino de los cielos, donde están los santos, la solemnidad que ayer celebrábamos. Hoy celebramos la iglesia purgante, la iglesia que está en el purgatorio, a donde todos vamos a ir, queridos hermanos. Hay excepciones, hay situaciones en las que los fieles, la iglesia militante se esfuerza por no ir al purgatorio y aprovecha algunas indulgencias que por gracia de Dios y a través de los santos padres, de los papas, pues se nos han otorgado, y aprovechándolas podemos aligerar el paso por el purgatorio e incluso no pasar por el purgatorio y poder ir al reino de los cielos directamente. Es algo muy bonito. Son pocas las indulgencias que tenemos frente a ese tránsito de esta vida a la eternidad, pero son posibilidades que tenemos para nosotros aprovecharlas. Hijos, todas las indulgencias son maravillosas porque conceden un tiempo de gracia y un tiempo de disminuir nuestra estancia en el purgatorio. Recuerden, para los que están condenados ya no hay absolutamente nada que hacer. Nada. Ni Dios puede hacer nada por ellos, porque ellos tomaron la determinación de irse al fuego eterno.
en todo el proceso de su vida. Entonces, cuando hablo del tránsito de esta vida a la eternidad, es para quienes hemos decidido luchar incansablemente por nuestra salvación y que a pesar de toda la lucha, el esfuerzo, nuestras fragilidades, debilidades y pecados, no los alcanzamos a purificar en esta vida. Entonces tendremos que ir al purgatorio. Y si hemos ganado indulgencias, queridos hermanos, para poder aligerar esa estancia en el purgatorio, pues eso será de una gran ayuda y un gran beneficio, porque serán menos días, menos tiempo que nosotros estemos allí en el purgatorio y más rápido que podamos estar en la plenitud de la gloria. Pues, queridos hermanos, la memoria que hoy celebramos como iglesia es la memoria de los fieles difuntos de la iglesia que está en el purgatorio, que creemos que están en el purgatorio. Puede que de ahí ya hayan salido algunas almas para el reino de los cielos, pero como nosotros no podemos conocer esa parte, oramos por los fieles difuntos. Y como Dios no desaprovecha ninguna oración nuestra, entonces puede que nosotros estemos orando por un familiar, por un amigo o algún conocido que pensemos que está en el purgatorio y el Señor ya lo haya llevado al reino de los cielos, y esa oración el Señor la recibe y derrama bendiciones sobre muchas de las pobres almas que están en el purgatorio y que nadie ora por ellas, que nadie reza por ellas. Almas de personas que en vida no vivieron una fe, en sus hogares tampoco, no vivieron de tal forma que despertaran un cariño y un sentimiento en el corazón de las demás personas, y cuando se mueren, como si nada hubiese pasado, y de pronto están en el purgatorio y nadie se acuerda de ellas. Personas que muchas veces en vida, hijos, lo único que hicieron fue llevarse a todo el mundo por delante, darle duro a todo el mundo, ganarse en sentimientos contrarios, de resentimientos, de odio, de cualquier cantidad de cosas, y al momento de morir, hasta muchas personas dicen gracias a Dios, se murió, sin saber lo que le puede esperar a esa pobre alma. Ni siquiera ahí puede uno encontrar la misericordia del hermano, la misericordia de la comunidad. Pues nosotros, hijos, que tenemos conocimiento de esto, que por la gracia de Dios, la palabra, el evangelio, nos da la luz de cómo es que es todo el proceso, debemos, por misericordia, con las pobres almas del purgatorio, orar incansablemente por ellas, para que puedan aligerarse estas penas, estos dolores, estos sufrimientos, y puedan ir rápidamente al reino de los cielos. Hijos, los textos bíblicos que hoy la iglesia nos permite contemplar y proclamar en la celebración son muy bonitos y nos dicen mucho acerca de este proceso de la vida de la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Muy especialmente, queridos hermanos, nos llenan de fe, nos llenan de esperanza, porque parece que hubiese un vacío en el ser humano cuando frente a la muerte se tiene que manifestar, cuando al reflexionar frente a la muerte
queda como en un sinsabor. Muchas veces, queridos hermanos, puede uno preguntarle a las personas, a los fieles, ¿te gustaría estar con Dios? Sí, claro, Padre, sí, claro, claro. Entonces tienes que morir. Ah, pues entonces, y comenzamos ahí a titubear, porque estamos aferrados a la vida, porque nadie nos ha preparado para morir. Desde muy pequeño le preguntaba a mi madre, le decía a mi madre, madre, ¿por qué nadie lo prepara a uno para morir? ¿Por qué nadie lo prepara a uno para entender que un día sus seres queridos se tienen que ir? Y es una realidad, hijos. Es lo más claro, lo más certero que tenemos. Desde que nacemos, comenzamos a morir. Y todo el mundo le saca el cuerpo a la muerte. Y nadie quiere hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque si es lo único cierto que tenemos, puede que sucedan muchas cosas en el transcurrir de la vida del ser humano, pero hay algo que es cierto, que no somos eternos y que un día vamos a morir, pero nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere hablar de la muerte, pero todos sabemos que la muerte está ahí, que está caminando con nosotros, que un día nos vamos a ir de este mundo, que no somos eternos, que puede ser ya, pero puede ser más adelante, pero todos vivimos confiados. No, la muerte es para los viejitos. Yo estoy muy joven, yo no me voy a morir. Y uno se da cuenta, hijos, de cualquier cantidad de situaciones que se presentan donde se van niños, jóvenes y adultos mayores. Y hay adultos mayores con todos los años. Y uno dice, bendito sea mi Dios. ¿Y qué pasa? Pues hijos, tenemos que enfrentar una realidad, la muerte. Y ante ella, lo mejor que nosotros podemos hacer es mirar los bíblicos de la palabra del Señor, mirar el mensaje que Él nos da frente a la muerte y darnos cuenta, hijos, que el Señor Jesús subió al árbol de la cruz para morir allí por nosotros. Y Él no tuvo miedo. Y Él subió al árbol de la cruz y se entregó por ti y por mí, y en ningún momento sintió miedo. Sintió la soledad, sí, y clamó al Padre que lo escuchara, y clamó al Padre para que lo acompañara. Pero no tenía miedo, queridos hermanos, de ir a la cruz. ¿Por qué? Pues porque vivió consecuentemente con la palabra del Padre, con los designios del Padre, porque cumplió con su santa voluntad, porque amó hasta el extremo su creación, porque se entregó por ti y por mí. Entonces nosotros, ¿por qué, hijos, nos da miedo la muerte? Pues porque no estamos haciendo las cosas como son. No vivimos bajo la voluntad del Señor. No cumplimos sus mandamientos. No hay amor en nuestro corazón. No nos entregamos por los demás y sobre todo por los más necesitados. Entonces, ahí viene la desesperación. Ahí viene la situación. Ahí viene el complique para nosotros. La palabra de Dios constantemente, hijos, no solamente hoy que tenemos que hablar de los fieles difuntos y de los muertos, que tenemos que hablar de una realidad que tenemos todos los días al lado y es la muerte, sino que siempre la palabra de Dios nos está diciendo, el reino de los cielos está cerca, prepárense, dejen este comportamiento, acojan este otro.
Dejen la mala vida, comiencen una buena vida, vivan un proceso de conversión, vivan un proceso de transformación, vuelvan los ojos al Señor, encomiéndense a Él. Y como nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, ahí es donde la palabra nos hace como preocupar cuando dice que llegará el momento en que unos irán al reino de los cielos y otros al rechinar de dientes. Y nosotros inmediatamente nos ubicamos en los que van al cielo. ¿Y qué estamos haciendo para ir al cielo, hijos? Estamos cumpliendo los mandatos del Señor, los preceptos del Señor, los mandamientos de Dios. Estamos llenando nuestro corazón de amor. Estamos ayudando a los más necesitados. Estamos cumpliendo con las obras de misericordia. Como no lo hacemos, entonces nos llenamos de temor. Entonces, cuando llega el mensaje de la palabra de Dios y cuando tenemos que leer a partes de su palabra donde nos hablan de que ya llega el fin del mundo, que se va a acabar esta vida, que vamos a ser juzgados y que el Señor pondrá unos a la derecha y otros a la izquierda y que unos irán al reino de los cielos y otros al fuego eterno. Comenzamos, ay no, que ese padre sí es terrorífico, Ave María, cómo se pone a decir todas esas bobadas sabiendo que el infierno ya no existe, sabiendo que todos nos vamos a salvar, sabiendo que el Señor es misericordioso. Ahí sí nos acordamos de que Dios es misericordioso, pero no porque llevamos un proceso para ganarnos la misericordia del Señor, para contar con su bondad, con todo su amor. Hijos, claro que Dios es misericordioso, yo se los he dicho, Dios es misericordioso, pero por ser tan misericordioso, todos los días nos da un mensaje para que nosotros demos un paso hacia ese encuentro con Él. Pero si nosotros no queremos dar el paso, no es culpa de Él. Ya se los explicaba el fin de semana, el sábado y el domingo, cómo es que nosotros nos vamos labrando la condenación y no nos condena el Señor. Dios no nos condena, somos nosotros quienes nos condenamos, porque apenas lo vemos y comenzamos a retroceder porque nos sentimos indignos de acercarnos a Él y porque cuando Él se acerca a nosotros nos quema el corazón porque está lleno de pecado. Padre Guillermo, venga, Padre, Padre, venga. Nosotros de para atrás, no, Señor, no te acerques, Señor, no te acerques, hasta que caemos al abismo. Él nos condena, no. Nosotros por nuestros propios comportamientos y pecados somos los que nos vamos labrando la condenación. Por eso, hijos, ahora que pertenecemos a la iglesia en el estado militante que camina, que vamos caminando hacia ese encuentro con el Señor, tenemos que apropiarnos de su palabra, de su evangelio, tenemos que volverlo vida, tenemos que acercarnos a ese querer del Señor, cumplir con su santa voluntad, servirle a los hermanos y más necesitados para que no tengamos miedo como el Señor de subir a la cruz, de entregar nuestra vida. Hijos, en el epitafio, se los he dicho muchas veces, pero vale la pena volverlo a retomar. En el epitafio de un santo se encontró una leyenda que decía, en la tumba, en la lápida de un santo, de un monje santo, se encontró una inscripción que decía, he aquí quien cumplió la meta. Maravilloso, hijos, maravilloso. Una persona que se dedicó a vivir como el Señor Jesús entiende que la muerte es cumplir la meta que iniciamos desde que nacemos y que la cumplió bien. Aquí está el que llegó al fin. Aquí está quien cumplió la meta. Aquí está
el fin del ser humano. Y si nosotros tenemos claro eso, hijos, ¿por qué no comenzamos a vivir para llegar a ese momento y afrontarlo como es debido? Aquí tiene que haber un mensaje hoy muy especial del Señor, hijos, para todos nosotros. No crean que esto es para ustedes, para mí mismo. Cuando preparaba esta homilía, yo analizaba también mi vida, hijos. Entonces, nos dice el libro de las Lamentaciones, hermanos, qué maravilla. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza, que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Que la misericordia de Dios no termina y no se acaba su compasión. O sea, hijos, que nosotros podemos pasar por este mundo y podemos llegar a la muerte y la misericordia de Dios va a seguir estando disponible para todos nosotros. Por eso hay que aprovecharla ya en estos momentos conscientemente, para que al finalizar nuestra vida y cuando lleguemos al encuentro con Él, podamos salir felices, abrazar la luz de Dios y Él nos regale toda su bondad y su misericordia, porque hemos hecho la tarea como es debido. El salmo maravilloso, hijos, más para dónde. Espero en el Señor, espero en su palabra. En su palabra todos los días. Espera en la palabra del Señor. Pero es una espera que no es pasiva. Es una espera donde yo hago el 100% de lo que a mí me corresponde hacer todos los días, hijos. Yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. No, yo ya recé el salmo y el salmo dice que espero en el Señor, espero en su palabra. Entonces aquí me quedo esperando. No, hijos, la situación no es así. Es de una. Yo espero en el Señor, espero su bondad, su misericordia, su amor, su compañía, que todos los días esté conmigo, que todos los días me encuentro con Él, que todos los días le amo, que todos los días derrama en mí sus bendiciones, que vamos caminando juntos. Yo tengo que hacerlo todo como si dependiera de mí. Tengo que hacerlo todo sabiendo que todo depende de Él. O sea, yo tengo que trabajar. Yo no me puedo quedar con los brazos cruzados esperando a que llegue el momento final sin hacer absolutamente nada, hijos. Entonces, ¿qué obras le vamos a presentar al Señor? Entonces vamos a ser como aquel siervo malo al que Dios le entregó un talento y él fue y lo enterró y después le dice: Señor, vea, como yo sé que usted es tan exigente, como yo sé que usted reclama lo que nunca le da uno, entonces yo enterré su talento y vea, ahí tenga. No, hijos, yo no quiero eso ni para ustedes, ni para mí, ni para nadie, pero a ustedes los tengo acá hoy, en esta mañana, y yo les tengo que dar ese mensaje a ustedes, hijos, para que ustedes hagan la misma labor y sean multiplicadores en sus hogares de este mensaje que yo les estoy dando, de este mensaje que nos da la palabra de Dios. Y de pronto sin palabras, hijos, pero sí con el ejemplo, para que nosotros vivamos diferente, hijos. Y en el evangelio maravilloso, hijos, es un evangelio que nos recuerda que el Señor ha ido a prepararnos un lugar, que como Él murió y resucitó y subió al reino de los cielos, lo mismo nos va a suceder a nosotros si nosotros así lo queremos. No va a forzar a nadie, solamente
si tú y yo tomamos la determinación hoy de seguir al Señor, eso va a ser posible. Entonces el Señor le dice a los discípulos: cuando yo vaya, os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros, y a donde voy yo, ustedes ya saben el camino. Se acerca Tomás y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas a ir. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y el Señor le responde: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él va al Padre. Y ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Si Él va al Padre, nos está mostrando el camino para ir al Padre, para ir al reino de los cielos. Hijos, no estamos llamados ni a quedarnos acá en esta vida, iglesia militante, ni a quedarnos en el purgatorio, iglesia purgante, sino ir a la iglesia santificante, a la iglesia triunfante, a la iglesia que está en el reino de los cielos. Pues, queridos hermanos, muchas veces yo les he dicho que tenemos que orar mucho por los fieles difuntos, porque ellos estuvieron donde nosotros estamos y ahora ellos están donde un día nosotros estaremos, y que cuando ya uno muere, ya uno no puede hacer nada por uno mismo. Lo podemos hacer ya y ahorrar días de purgatorio desde ya, con las buenas obras, con obras de misericordia, con amor, expiando nuestros pecados, limpiándonos, ganando indulgencias, hijos, para ir al reino de los cielos. Porque un día nosotros estaremos donde ellos están. Como no podemos hacer nada, vamos a necesitar muchísimo de las oraciones de la iglesia militante y de la intercesión de la iglesia triunfante que está en el reino de los cielos, de los santos. Por eso no adoramos los santos, no adoramos las imágenes, pero sí aprovechamos que las imágenes nos recuerdan que existen los santos, y por eso a ellos que están en el cielo nos encomendamos para que intercedan por nosotros. Hoy, en la celebración obligatoria de todos los fieles difuntos, hijos, no nos olvidemos de orar un Padre Nuestrico por los fieles difuntos. El Señor sabrá a quién te pone hoy en la mente, de tus familiares, amigos, conocidos o almas que el Señor te haya concedido y por las que tú tienes que orar. Pues hoy vive atento este día. ¿Qué es lo que el Señor te pide hoy por medio de su palabra, para que en adelante comiences a vivir como tal? Y quédate muy atento, esperando que a tu mente llegará la intención que el Señor hoy quiere ponerte. Y cuando recuerdes a aquella persona, familiar, amigo, conocido, o aquella persona que venga a tu mente y que te recuerdes, que ya murió, reza un Padre Nuestro por ella, un Padre Nuestro, donde le pides al Señor le regale la salvación eterna a esa pobre alma que está necesitada. No descartemos a nadie, hijos, a nadie descartemos, que ni tú ni yo sabemos qué puede suceder en ese último minuto del desenlace final de un ser humano para entregar su alma a Dios. Y puede que en ese último minuto, consciente, en ese último minuto, obtenga la salvación, hijos. Pero a nosotros nos corresponde pedir por ellos.
Puede que vayan al purgatorio a purificarse, pero nosotros tenemos que ayudarles a salir de allí rápidamente, hijos. Que sea pues esta la oportunidad y que sea este día un día maravilloso y glorioso para que oremos por nuestros seres queridos, familiares y amigos que han partido a la eternidad y que si de pronto están en el purgatorio todavía, nuestras oraciones, nuestra celebración, esta Santa Eucaristía les ayude a salir de allí y la gracia de Dios, su misericordia y su bondad los lleve a la patria eterna, al cielo, hijos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.